Tu realidad inmortal. Cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte. Autor Gary R. Renard. Capítulo 4. Asesinatos sin cadáveres. Cualquier forma de ataque es igualmente destructiva. Su propósito es siempre el mismo. Su única intención es asesinar. ¿Y qué forma de asesinato puede encubrir la inmensa culpabilidad y el terrible temor a ser castigado que el asesino no puede menos que sentir? Puede que niegue ser un asesino y que justifique su infamia con sonrisas mientras la comete. Sin embargo, sufrirá y verá sus intenciones en pesadillas en las que las sonrisas habrán desaparecido, y que su propósito sale al encuentro de su horrorizada conciencia para seguir acosándolo. Pues nadie que piense en asesinar puede escaparse de la culpabilidad que dicho pensamiento conlleva. Si la intención del ataque es la muerte, ¿qué importa la forma que adopte? En el mismo viaje al Medio Oeste, fui a Wisconsin-Dells, donde mi amiga Linda había preparado un taller para mí. Estaba a un par de millas de una secta que usa un curso de milagros para sus propios propósitos. De hecho, increíblemente, el líder de la secta se refiere a sí mismo como el profesor magistral de un curso de milagros. Habiendo oído que yo iba a hacer un taller cerca de allí, uno de sus acólitos del profesor me invitó a ir de visita. Cuando Linda y yo entramos en Endeavor Academy, no tuve dudas de que debía ser de ayuda para alguna de la gente que estaba allí. Si querían vivir o estudiar en alguna parte, debía haber una razón por la que creían que aquel lugar les servía. Lo que encontré fue un ambiente muy inusual, especialmente en comparación con lo que uno esperaría de los seguidores de un curso de autoestudio. Había una sala a un lado donde alguien estaba leyendo la lección del libro de ejercicios para ese día. Estaban escuchando unas 40 personas que se reían en los momentos inapropiados. Sí, el curso fomenta la risa, pero esta gente se estaba riendo de frases serias en las que deberían pensar y entender a un nivel más profundo. Era como si ellos supieran algún significado divertido de las palabras que solo su sistema de pensamiento entendía. En realidad lo que estaban haciendo era ignorar el verdadero significado de las frases, y esa era una manera de negar el mensaje del curso. A continuación, el profesor magistral hizo su entrada bajando por una escalera, y la multitud se concentró a su alrededor. Ellos, al igual que yo, le siguieron hacia una sala más grande para celebrar lo que llamaban una sesión. El hombre habló durante aproximadamente una hora. A nadie se le permitía hablar o plantear preguntas. Como a lo largo del año anterior la lectura y el compartir de mi primer libro en la academia aparentemente había contribuido a que mucha de la gente allí presente descubriera el verdadero significado del curso y se fuera, el hombre vino hasta mí en varias ocasiones durante aquella hora y se enfrentó a mí, y en una de las ocasiones chocó conmigo y me dio un cachete en la cabeza. Cuando se alejaba de una de sus confrontaciones me llamó, tonto de mierda. Posteriormente intenté cotejar este particular estilo de enseñar en el manual para el maestro del curso, pero no pude encontrarlo por ninguna parte. A lo largo de este tiempo yo no reaccioné a él, practicando el tipo de perdón que se enseña en el curso. Mis profesores me habían advertido que tendría que practicar el perdón en estas situaciones. Pensé que este hombre era una proyección que yo había hecho para poder ver fuera de mí lo que secretamente creía que era cierto con respecto a mí en mi interior. Esto me recordó que él no estaba realmente ahí, y por lo tanto que no había nadie a quien reaccionar. Un elemento de esto es el conocimiento de que solo Dios es real, y que cualquier cosa que no sea Dios no puede afectarme. Después le liberé en paz al Espíritu Santo. En un momento dado, el denominado profesor magistral pareció frustrado por mi negativa a dejarme afectar por él y exclamó, «Mírale, está sonriendo». Mientras estaba allí, vi que algunos miembros del grupo eran manipulados y confrontados contra otros. La gente era intimidada y se abusaba verbalmente de ellos. Aunque este hombre estaba enseñando literalmente un tipo de galimatías que no tenía nada que ver con el curso, algunos de los participantes actuaban como si lo entendieran, convirtiéndole al mismo tiempo en un profesor especial, en lugar de escuchar lo que la voz del curso estaba realmente comunicando. Si no entendías lo que el profesor magistral estaba diciendo, y no hay ningún motivo por el que deberías hacerlo, se te etiquetaba como uno de los muertos. Si le seguías la corriente, encajabas perfectamente. Era la típica atmósfera sectaria. ¿Quién no quiere encajar?
Este profesor también mencionaba partes de la Biblia que no decían lo mismo que el curso. Él exhortó las virtudes de los cuerpos de luz, y animó a sus seguidores a sentir la energía Kundalini, aparentemente olvidando el hecho de que, según el curso, la energía no es más que una ilusión y no ha de ser valorada. Por definición, cualquier cosa que puede cambiar o puede ser cambiada no es real. En cualquier caso, el objetivo del curso es la paz de Dios, y no, darse un colocón, con las erróneas creaciones del ego. Me quedé una hora, escuché y perdoné. Después el profesor puso un vídeo de sí mismo, y Linda y yo nos fuimos. También visité el centro de sanación, del que la secta tiene muchas sucursales. De hecho, ellos se presentan ante el mundo a través de sus centros de sanación, que tienen una apariencia más saludable, para inducir a que la gente se les una. Al día siguiente hice mi taller en un gran hotel que estaba calle abajo. Vinieron muchos antiguos miembros de la secta que aún residían en la zona, así como algunos otros que vivían a bastante distancia y tuvieron que viajar para asistir. Además, 20 miembros de la academia también vinieron sin permiso. Muchos de sus antiguos miembros que están diseminados por el país, mantienen vínculos y están en contacto. Fue un placer sentir amor en la sala y también compartir el mensaje con ellos. Una de las partes favoritas de cada taller es la sesión de preguntas y respuestas, donde interactúo con el público. Pero esa no es la única vez que interactúo con ellos. Me gusta encontrarme con la gente e interactuar durante todo el día, desde que llego hasta que me voy, durante los descansos, la comida o cuando quiera que tenga la oportunidad. También me gusta firmar libros. Eso hace que me sienta como un autor. Al día siguiente, me encontré en la pequeña ciudad de Kiel, Wisconsin, no lejos de Green Bay, para hacer otro taller, esta vez en otra institución pedagógica de un curso de milagros llamada Caminos de Luz. En los 2 días que pasé allí me sorprendió la similitud de los planteamientos de los directores de la organización, Robert y Mary Stoeltin, con lo que yo había oído de la amanuense del curso, Ellen Schuckman. Cuando en los años 70 se corrió la bola de que Ellen estaba oyendo la voz de Jesús, de vez en cuando la gente le pedía que planteara a Jesús alguna pregunta en su nombre. En lugar de eso, Ellen se sentaba con ellos y les pedía que escucharan juntos. Como alternativa a confiar en que ella oyera la voz de Dios, la idea de Ellen era capacitar a la gente para que la oyera por sí misma. Descubrí que este también era el planteamiento que se fomentaba en Caminos de Luz. En lugar de decir a la gente lo que tenía que hacer, se le enseñaba a oír la voz del Espíritu Santo por sí mismos, para que pudieran ser guiados por el Espíritu sin que otro ser humano mediara por ellos. Por supuesto, el método mejor y más rápido para hacer que esto ocurra de manera permanente es el proceso del perdón, que deshace los bloqueos mentales de la gente para poder oír la voz. También es sabio recordar que la voz, en realidad puede mostrarse de diferentes formas, no solo como una voz. Me gustaron mucho los Stoeltins, y me quedaron muchas ganas de volver a Caminos de Luz. En esa época estaba hablando en un lugar diferente del país casi cada semana, y un mes después, en mayo de 2004, hice mi primer viaje a Canadá para hacer una aparición en Halifax, Nueva Escocia. Para ilustrar lo poco que había viajado antes de la publicación del libro, había vivido en Nueva Inglaterra toda mi vida, y nunca había estado en Canadá. Me encantó la gente de Halifax. Después del taller hicieron una celebración con música, bebidas y baile. Me resultó refrescante que pensaran que ser espiritual y pasárselo bien no eran mutuamente excluyentes. Mientras estaba en Halifax recibí la buena nueva de que House, uno de los editores más importantes del mundo en el campo de la autoayuda y la espiritualidad, estaba interesado en asumir la publicación de La desaparición del universo. Aunque sabía que tenía que hablar de ello con mi editor, de Patrick Miller, de Fearless Books, sentí que aquello tenía que suceder así, y no podía esperar a ofrecer mi reconocimiento a Arten y Pursa por su plan para el libro. De repente me vino que ellos habían sabido lo que estaban haciendo en todo momento, y que el camino que habían seguido era hacer que el libro se probara a sí mismo primero a través de las ventas, y eso le permitiría abrirse camino a un editor más grande y a un público mundial sin tener que cambiar el mensaje. Un par de semanas después, Patrick y yo estábamos en Chicago para encontrarnos con House en Book Expo América. Fue un acontecimiento genial y Bill Clinton dio el discurso inaugural. Llegamos a un acuerdo con House, y Patrick y yo salimos a cenar aquella noche para celebrarlo.
Al día siguiente tenía que volar a Nueva Jersey para dar un taller. Hacía un día precioso, sin nubes, cuando el avión despegó y dejando atrás las torres Sears voló sobre el lago Michigan. La vista era asombrosa. Cuando llegamos a Newark, volamos más allá de la Estatua de la Libertad y pude ver claramente Manhattan, con el legendario edificio del Empire State dominando el perfil urbano. De repente pensé, Dios mío, me están pagando por esto. Entonces me di cuenta, de manera positiva, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me sentí abrumado por la gratitud. A finales de junio tenía muchas cosas que comentar con mis mentores ascendidos. Arten y Pursa aparecieron y me miraron con sus expresiones bondadosas y sus ojos amorosos. Yo les esperaba porque sabía que venían cada 2 meses, y cuando se acercaba el momento de su aparición, reorientaba mi silla, que normalmente apuntaba hacia la televisión, que veía cada vez menos a medida que viajaba, y la dirigía hacia el sofá donde ellos tenían que aparecer. Arten habló primero. Hola, colega, ¿cómo ha ido el partido? Nota, había ido a un partido de béisbol en Fenway Park la semana anterior, el 22 de junio. Fui con un amigo mío de Naples, Maine, que me invitó a la mejor localidad en la que me había sentado jamás en un partido de los Red Sox, unas pocas filas por detrás del banquillo local. Fin de la nota. Fue genial, debo haber estado en Fenway 100 veces, pero esas localidades eran asombrosas. Curt Schilling fue el pitcher, ganaron el partido e incluso pude ver a Nomar conseguir un gran slam, 4 carreras a la vez. Nota, más adelante durante esa misma temporada, el jugador de los Red Sox Nomar García Parra fue transferido a los Chicago Cubs, y eso momentáneamente enfadó mucho a lo que la gente de Nueva Inglaterra llamamos la nación Red Sox. Fin de la nota. ¿Y sabes? No recuerdo haber visto antes a los Sox haciendo unos lanzamientos tan buenos. ¿Estoy borracho o este año podrían llegar a las finales? Bueno, no estás borracho. Muy bien. Supongo que tú no me dirías algo así, pero yo tengo un sentimiento al respecto. Quiero decir que si los Patriots pueden ganar la Super Bowl después de no haber conseguido nada en 40 años, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no es cierto? No puedo discutir con eso. ¿Has hecho cosas nuevas también fuera del ámbito deportivo? Oh sí, el libro se está vendiendo muy bien. Cada mes va mejor que el anterior. Y he estado en muchos sitios. Aparte de extender la palabra sobre el curso, también estoy usando mis viajes y mis charlas para lo que vosotros dijisteis, perdonar, al menos cuando me acuerdo. California fue asombrosa, y esa visita a Wisconsin estuvo muy bien, aparte de la sesión con el profesor del que me habíais hablado, que fue un poco escabrosa. Pero yo hice mi trabajo. Lo de la asociación ARE también está saliendo muy bien. Eso es una gran innovación en muchos sentidos. Nota, en su momento, un curso de milagros había sido bienvenido en el grupo de Edgar Cayce en Virginia Beach, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, NARE. La amistad de Hugh Lynn Cayce con Ellen Chuckman y Bill Tedford ayudó a que el curso empezara allí con buen pie. Sin embargo, durante los años siguientes el curso no había sido bien considerado, pues algunos de los estudiantes de las lecturas de Cayce interpretaron que el curso no siempre decía las mismas cosas que Cayce. No querían el curso en la ARE, y no había sido enseñado allí durante mucho tiempo. Cuando salió la desaparición del universo, la gente empezó a leerlo antes de que la organización se diera cuenta de que trataba sobre el curso, en parte porque la desaparición no menciona el curso en la cubierta. En poco tiempo, empezó a ser el libro número 1 en ARE, y la organización consideró que eso era una señal de que tal vez deberían estar más abiertos al curso. Fin de la nota. Me invitaron a dar un taller de todo el día. Fui por primera vez en marzo y me sentí muy bien recibido. Esto condujo a un nuevo comienzo del curso en ARE, y a partir de ahí fue bien acogido y estudiado por muchos de sus miembros por primera vez en muchos años. La inclusión de la desaparición en el catálogo de la organización, que se distribuye a 200.000 personas, y una excelente reseña del libro en su revista, Venture Inward, tampoco hicieron ningún daño. Excelente. Y vimos tu proceso de perdón con ese profesor de Wisconsin. Sigue así donde quiera que vayas. En ocasiones, tal vez halles que te resulta más difícil perdonar en Internet que en persona.
Eso es porque mucha gente tiende a hablar más libremente en la red. Y a veces dirán allí cosas sobre ti que jamás te dirían en persona. Una vez que le das a ese botón de enviar, ya no puedes cancelar el mensaje. Y no solo será duro de perdonar que alguien te condene. Tendrás que tener cuidado de no hacérselo tú a otros. Juzgar y condenar a otras personas en Internet, lo que por supuesto es la proyección de la culpabilidad inconsciente, actualmente es una tentación para todos. Lo sé. Internet tiende a sacar lo peor de mí. No con demasiada frecuencia, pero sí de vez en cuando. No he apreciado mucho a esa mujer que nos jodió el libro. Nota, La desaparición se estaba convirtiendo en el libro sobre el curso del que más se hablaba, el más leído y el más aclamado por la crítica durante toda una década, y sin embargo la mayor organización dentro de la comunidad del curso, llamada Centro de Distribución de los Milagros, que ofrecía los libros de otra gente, se negaba incluso a venderlo. No podía creerlo. ¿Por qué no dejar al menos que los estudiantes decidan por sí mismos lo que quieren leer? La fundadora de esta organización decidió intentar impedir la distribución del libro dentro de la comunidad del curso. No se mencionó ningún motivo razonable, y teniendo en cuenta el éxito del libro, la razón tenía que ser las rencillas políticas en torno al curso. El problema se complicó aún más porque la mujer que se negaba a vender el libro nos mintió a mi editor y a mí, diciendo que la razón por la que no lo hacían era que, el libro no nos dice nada a ninguno de nosotros. Después me enteré de que la persona que revisa los libros para esa organización había hecho un comentario entusiasta de la desaparición, y que su recomendación había sido anulada por esta mujer. También tenía pruebas de que estaba tratando de ayudar a otro autor relacionado con el curso a mantener un punto de vista diferente del que se expresaba en mi libro, y que cualquier excusa para no vender la desaparición era válida, incluyendo el hecho de que mucha de la información que contenía venía de unos maestros ascendidos. Y esto lo decía una vendedora de libros sobre un curso que había sido canalizado por Jesús a través de una mujer. La desaparición era específicamente sobre J y su curso, y un número creciente de estudiantes estaban diciendo que realmente clarifica un curso de milagros, y para algunos de ellos hacía que tuviera sentido por primera vez en su vida. Además, muchos otros estaban siendo introducidos a él. La inyección de energía y nuevo entusiasmo con respecto al curso eran innegables. Esta mujer vendía cientos de libros de otros autores que no contenían citas de un curso de milagros, y el mío contenía cientos de citas del curso. Era la primera vez en años que un libro incluía citas con el permiso de quienes publicaban el curso. Ella también se presentaba ante el público como una distribuidora de libros sobre el curso, recaudaba fondos de personas que pensaban que los estaban ofreciendo para apoyar al curso. De hecho, ella les animaba abiertamente a dejar dinero a su organización en sus testamentos. Y allí estaba, excluyendo deliberadamente un libro con el que mucha gente estaba aprendiendo sobre el curso por primera vez. Posteriormente, cuando algunos de esos mismos individuos se hacían inevitablemente clientes suyos, ella también intentaba sacarles dinero. Consideré que eso no era ético. Esta era una típica oportunidad de perdonar para mí, pero no la acepté fácilmente. No era que las acciones de esta mujer estuvieran dañando el éxito del libro. La gente, incluyendo su personal, simplemente lo compraba en otra parte. No dar apoyo a un libro es una cosa. Ella podría haberlo ofrecido sin darle apoyo ni anunciarlo. Pero intentar eliminarlo no vendiéndolo era otra cosa. Obviamente la desaparición era el libro más visible sobre el curso del mercado, y evidentemente ella era la vendedora más visible de estos libros. El hecho de ni siquiera lo ofreciera equivalía a darme públicamente un bofetón en la cara. Fin de la nota. Gary. Suele ser más consciente de lo que pasa que de lo que demuestras en esta situación. ¿No lo entiendes? Eres víctima de un montaje. Es el típico caso en el que el ego tiende su trampa. Por mucho que parezca que tienes razón, y al nivel de la forma ciertamente la tienes, eso no te dará paz. Por eso el curso pregunta: ¿preferirías tener razón o ser feliz? ¿Cuál es el pensamiento central que el curso intenta enseñar? El mundo no existe. Lo siento, no lo he oído bien. El mundo no existe. Así es. Y no dice, el mundo no existe, sí, pero tal vez. Dice, el mundo no existe.
Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. Esta es una declaración definitiva, Gary. Dentro de poco hablaremos de declaraciones definitivas, pero ahora mismo hazme un favor, lee esa parte del párrafo del libro de ejercicios. Está en la lección 132. Lee hasta la palabra reconocer del párrafo siguiente. Ya lo has oído antes, pero ahora te llegará a un nivel más profundo. De acuerdo. Generalmente, cuando me pides que lea algo del curso, acabo sintiéndome mejor con una situación. El mundo no existe. Este es un pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todo el mundo está listo para aceptar esto, y a lo largo del camino que conduce a la verdad, cada cual irá tan lejos como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retrocederá un poco para luego regresar de nuevo. Mas la curación es el regalo que se le hace a aquellos que están listos para aprender que el mundo no existe, y que pueden aceptar esta lección ahora. El hecho de que estén listos hará que la lección les llegue en una forma que ellos puedan entender y reconocer. Gracias, Gary. Ahora debes recordar siempre que cualquier cosa que parezca ocurrir solo es un sueño. La razón por la que el curso dice que la reencarnación no es verdad es porque es una ilusión. Parece ocurrir, pero en realidad nunca entras en un cuerpo, solo parece ser así. Es una ilusión óptica. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el curso enseña que el cuerpo ni siquiera existe. Entonces, ¿cómo podrías entrar en uno de ellos? Como dice el curso, el cuerpo ni siquiera existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje, de por sí, no comete errores porque no puede crear. Es obvio pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. Genial, el cuerpo no existe y no puede crear, y lo único que la mente puede hacer es elegir el espíritu en lugar del ego y sus proyecciones, siendo una proyección cualquier cosa que parece estar separada de cualquier otra, y eso incluye el cuerpo, excluyendo a la compañía actual, porque vosotros venís de la mente recta, lo que suele ser muy raro para los cuerpos. Y si estoy oyendo esa cita adecuadamente, está diciendo que no hay nada significativo en el concepto de ser un co-creador con Dios al nivel del mundo, porque J dice que la única cosa significativa que la mente puede hacer y que requiere algún tipo de habilidad creativa es renunciar a cualquier cosa que parezca estar separada. Eso no significa que renuncies a ello físicamente, lo que lo haría real para la mente, renuncias no creyendo en ello, y eligiendo al perfecto espíritu como tu identidad. ¿Estoy en lo cierto? Lo estás. Genial, ¿tenéis algo más que nos ayude a vender 1 millón de copias? Eso es divertido, pero en el aspecto práctico de las cosas, si quieres ganar $1 millón, es evidente que deberías escribir un libro sobre cómo ganar $1 millón. No importará que alguien gane $1 millón después de haberlo leído. Tú podrías decirles que no lo están haciendo bien. Pero eso no es asunto nuestro. Nuestro asunto es deshacer el ego y llevarte a casa. Si quieres deshacer el ego, pongámonos a trabajar. Te he dicho que has caído en una trampa. Hemos dicho antes que te encuentras con gente en esta vida con quienes ya habías tenido tratos en otras vidas, bien de amor especial o de odio especial. Por supuesto, esa es la perspectiva lineal. En realidad todo ocurrió a la vez, como un holograma, y después parece representarse de manera lineal. Cuando te encuentras con alguien en esta vida que has conocido antes, en otras vidas oníricas, es porque estáis orbitando uno alrededor del otro. Tal como los planetas orbitan alrededor del Sol, se alejan unos de otros en sus órbitas y posteriormente, después de alcanzar el punto de máximo alejamiento, vuelven al punto de máxima cercanía. La gente orbita de manera similar unos alrededor de otros en el holograma de tiempo y espacio. ¿De modo que los opuestos realmente se atraen? Sí, pero el resultado no siempre es bello, debido al montaje. Tal como en el caso del amor especial, las personas con las que en el pasado has mantenido intereses de odio especial volverán al punto de sus órbitas más cercano a ti, y como la mente inconsciente ha conservado el recuerdo de dichos intereses de odio, tendrás conflicto, a veces inmediatamente y a veces en una fase posterior de la relación. Eso se presenta como un problema, pero también es una maravillosa oportunidad, si tienes la disciplina mental necesaria para aprovecharla. J es muy elocuente al respecto cuando dice, el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Ahora bien, nosotros nunca hemos dicho que el curso sea el único camino a casa. Hemos dado a entender que es el más rápido, y J hace muchas afirmaciones con respecto a ahorrar tiempo con el curso.
Es posible que algunos se burlen de eso, pero, si lo hacen, es porque aún no entienden del todo lo que el curso dice. No obstante, el curso no es el único camino. Como J señala en esa cita que acabas de leer, el hecho de que estén listos hará que la lección les llegue en una forma que ellos puedan entender y reconocer. De modo que podría ser alguna otra cosa, como el budismo, pero nosotros nos ceñiremos al método que J usó en su última vida y que está enseñando con mayor detalle a través del curso, porque ahora la gente está en posición de entenderlo mejor. Tal vez haya personas que piensen que actualmente hay otros profesores en el mundo que pueden llevarles a casa más rápido que J. Se equivocan, pero como el curso no es para todos a la vez, eso no importa realmente. Y ese comentario, regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retrocederá un poco para luego regresar de nuevo. ¿Significa eso que puedes retrasar tu vuelta aquí entre encarnaciones y quedarte en los éteres leyendo los registros acásicos y cosas así? Algo así. Tal vez te demos un pequeño paseo alguna vez. Pero Pursa estaba diciendo. Esa mujer que has mencionado, de quien decías que nos había jodido con el libro, es un buen ejemplo de alguien que vuelve a tu órbita. Habéis tenido vidas en las que os conocisteis. Incluso estuvisteis casados en una ocasión. Ella murió bastante joven, y tú te culpaste de su muerte. ¿Por qué? Tú la mataste. ¿Oh? Es una larga historia, pero no hace falta añadir que aquí hay un pequeño conflicto sin resolver. Hoy tú tienes un libro que mucha gente está leyendo, pero en el instante en el que ella lo vio, su mente inconsciente le tuvo aversión. En la última ocasión ella fue la víctima y tú el verdugo, pero para que no te sientas mal, en otras ocasiones anteriores tú fuiste la víctima y ella el verdugo. Por supuesto, de vez en cuando habéis cambiado de género. Así va la cosa. En esta ocasión, en tu interacción con ella, tú eres la víctima. Felicidades, la pregunta es, ¿para qué lo vas a usar esta vez? ¿Para liberarte o para encadenarte? ¿Vas a entender que no eres una víctima y asumir responsabilidad por soñar, o vas a hacerlo real y quedarte atascado aquí? Pero es una putada. No me refiero a ella, sino a la situación. Por supuesto que lo es. De otra manera no sería una trampa. Un montaje, se suponía que entraríais uno en la órbita del otro. Puedes usar la situación para los propósitos del ego o para los del Espíritu Santo. Como dice J, los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. Bien, no podríamos haber estado muy preparados el uno para el otro esa vez que me la cargué. En primer lugar, ella te había matado a ti antes de eso en otro sueño, de modo que las cosas no siempre son tan simples como parecen. Y lo que es más importante, lo relevante no es lo que os hagáis el uno al otro, sino lo que penséis uno del otro. Lo que pareces hacer solo es un efecto de lo que piensas. Y como lo que haces está teniendo lugar en un sueño, ese no es el punto de enfoque del curso. Nosotros nos enfocamos en la causa del sueño y en el modo de deshacerlo. Y sí, como enseña J, no hay grados, aspectos o intervalos en la realidad, y los niveles solo existen en el sueño de separación, eso significa que solo hay dos cosas que puedas hacer. Cada pensamiento de perdón es una expresión de amor, cada pensamiento que no perdona es un asesinato. No importa que no haya cadáver. Cada día que la Tierra gira es un día lleno de asesinatos sin cadáveres, de personas pensando pensamientos de no perdonar a otros. Como dice J en términos inequívocos, lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. De modo que todo pensamiento no amoroso es lo mismo, y lo intenso que parezca ser es insignificante. Pero todo pensamiento de amor también es lo mismo. Por eso se dice en ese primer principio de los milagros, todas las expresiones de amor son máximas. Muy bello, sabes que es verdad, Gary. Pero nosotros no podemos hacer que practiques. Practicar la mayor parte del tiempo no es suficiente. Está claro que en muchos sentidos estás mejor, pero el único billete para irse de aquí es la aplicación universal. Si recuerdas que solo son las creencias secretas que tienes en tu mente inconsciente con respecto a ti mismo, y que eliges verlas en esa mujer para así poder escapar de ellas, entonces puedes entender que eres tú quien se libera con tu perdón. Como dice el curso, ¿estarían dispuestos a aceptar el hecho de que su brutal propósito va dirigido contra ellos mismos? Te escucho. Daré lo mejor de mí. Entiendo lo que dices sobre por qué algunas lecciones son más duras que otras, e intentaré recordar que me he puesto una trampa a mí mismo desde un nivel ilusorio superior. Fabriqué a esa mujer por un motivo, y después hacemos cosas aquí para que parezca que mi falta de paz es culpa suya, cuando lo cierto es que mi falta de paz,
tome la forma que tome, siempre es el resultado de mi propia decisión de no perdonar. Pero las decisiones pueden ser cambiadas. Puedo reconocer la verdad, que es que en realidad no está ocurriendo nada. Solo es un sueño, y yo soy el único soñador. Es como dice el curso, ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios. Nota, yo seguía sintiéndome un poco molesto, pero me daba cuenta de que lo que Pursa decía era verdad. Aunque había aprendido mucho y lo aplicaba con frecuencia, no lo hacía inmediatamente en toda situación que se me presentaba en mi vida diaria. Y si no lo hacía, entonces no podía completar mis lecciones. También sabía que si solo perdonaba parcialmente, solo sería parcialmente perdonado. Si perdonaba completamente, sería perdonado completamente. No importaba lo que estuviera siendo perdonado, y eso era cierto tanto para los intereses políticos en torno al curso como para cualquier otra oportunidad de perdonar. Fin de la nota. Excelente, ya hemos estado demasiado tiempo serios, di algo divertido. De acuerdo. Adán y Eva están tumbados bajo un árbol en el jardín del Edén. Adán mira a Eva y le dice, «Sabes, no puedo evitar sentir que de esta historia puede salir un libro». Divertido, y has conseguido darle un toque erótico. Bien Pursa, hablando de toques eróticos, ¿cuándo vamos a enrollarnos tú y yo? Déjame ver, ¿qué te parece nunca? ¿Sigues haciéndote la dura, ¿Sabes, compañero? Estás hablando a la imagen de mi esposa, aunque ella seas tú. Lo siento, me había olvidado. Es difícil seguirle la pista a todo el mundo. Es bueno que solo haya uno de nosotros, ¿eh? Oye Pursa, ¿recuerdas que en la última serie de visitas hubo una en la que viniste sola? ¿Vas a volver a hacerlo? ¿Estás listo para continuar? Oh sí, claro. Cuando dices que hay declaraciones definitivas en el curso, supongo que la idea de que el mundo no existe sería una de ellas. Sí, una declaración definitiva es una idea del curso que es tan clara que define lo que el curso enseña, y resume lo que el curso dice. Si no hay mundo, entonces no hay nada que perdonar, y reconocer este hecho en los eventos, situaciones y personas que ves es perdón avanzado, porque ahora no estás perdonando a la gente por cosas que han hecho realmente, estás reconociendo que en realidad no han hecho nada. De modo que te estás perdonando por soñarlos. Esta distinción es vital. Sin ella, estás practicando el antiguo tipo de perdón, que no puede deshacer el ego. ¿Alguna otra idea definitiva? Otra sería que la ira nunca está justificada. Si tú te lo has fabricado todo, entonces, ¿con quién podrías enfadarte? Y otra idea definitiva relacionada con la anterior sería, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Ambas ideas encajan como la mano en su guante, y cuando las entiendes realmente, no hay manera de escapar de ellas. Genial, dadme otra. Claro, el mundo que ves no es más que una ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea debe ser tan eterno como Él. Y algo que encaja perfectamente con lo anterior. Todo lo que es verdadero es eterno, y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. Sí, y aunque uno haya oído eso antes, va entendiéndolo cada vez con más profundidad si continúa practicando el perdón avanzado. Y si cualquier cosa que puede cambiar o ser cambiada no es verdad, eso debe abarcar todas las cosas en el universo de tiempo y espacio. Sí, y también incluye cualquier cosa que se use para medir, testar o calibrar cualquier otra cosa en el universo de tiempo y espacio. No es verdad. Y hablaremos de esto más adelante. Una declaración definitiva más, antes del despegue. Adelante. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. Podría añadir que solo desde ese punto de vista te son perdonados todos los pecados. Si el mundo es real, entonces los pecados son reales, y los demás son culpables, lo que significa que tú eres culpable, o al menos así es como se traducirá en tu inconsciente. ¿Lo entiendes?
Si los demás son inocentes porque en realidad no hay hecho nada, entonces tú eres inocente porque en realidad no has hecho nada. Una vez más, este es el tipo de idea que es definitiva. No puedes escapar de ella. Y hacer de ella parte de ti te hará completo. Entonces, ¿qué es lo que hace el perdón? J tiene la respuesta, hermano. El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Y cuando el ego esté deshecho, solo quedará la verdad. La próxima vez podremos hablar un poco sobre la película que querías comentar. También nos gustaría hablar de un par de recuerdos que has tenido de tus vidas pasadas desde la primera serie de visitas. Además, hablaremos del sufrimiento, el sacrificio, la crucifixión y la muerte. Vaya, esos son temas populares. Especialmente la muerte. Oprah, ahí voy. Contigo, Gary, todo acaba siendo entretenido. Te queremos por eso. Yo también te quiero, Pursa. Oh, y a ti también, Arten. Gracias por hablarme a través del Espíritu Santo. Significa mucho para mí, incluyendo vuestra guía con respecto a qué hacer con el libro. Lo mantenéis todo en su debido curso, y el retruécano no es intencional. No hay problema. Sigue practicando, hermano. Estaremos observando. Con esto, pareció que se iban, y yo parecí prepararme para otro viaje a Canadá. El tiempo era cálido y me sentía agradecido por el verano, por mis 2 amigos, y por todos los nuevos amigos que estaba haciendo gracias a ellos. Fin del capítulo Asesinatos sin cadáveres.